Bueno, pues ahora sí les doy formalmente la bienvenida a todos ustedes al cuarto curso sabatino de Entre Logos. ¿Qué cosa? Algo que surgió en la pandemia porque yo estaba aburrido y quería que todos leyeran La República de Platón. Terminó en un proyecto que ha logrado mantenerse a lo largo de estos años. El curso de este año, este seminario, este curso es Muerte y Plenitud, Reflexiones Existenciales, que precisamente pensé, ¿no? Hay que hacer una reflexión sobre un tema que es fundamental para el ser humano, como es el que pues, somos mortales. Y el curso lo dividí ahí, como lo conocen todos ustedes, el temario en 6 módulos. Vamos a ir reflexionando desde diferentes perspectivas. El primer módulo es un módulo más bien introductorio y me pareció que la mejor manera para introducir un tema como este es el arte. Y por eso lo que vamos a hacer en estas primeras 6 clases será a través de algún cuento. En este caso, hoy vamos a trabajar el cuento de Borges, El Inmortal. La siguiente semana, a los que puedan, ojalá, vamos a partir de esta novela de Saramago, Las intermitencias de la muerte. Eh, Luego me voy a meter, tal vez, no tal vez, voy a usar poesía, vamos a usar música, vamos a usar también película, ¿no? Una película que también vamos a ver que todo eso creo que ya está en el temario y que viene incluso en la liga para quien, o sea, está en Amazon Prime, pero para quien no tenga Amazon Prime, pues la pueda ver, que es Tan lejos y tan cerca de Wim Wenders. Wim Wenders es un extraordinario, bueno, es uno de mis directores de cine favoritos. Sí, mi querido Sebastián, bienvenido, mi querido Sebastián. Déjame, Sebastián, te qué hago gusto coanfitrión verte. ¿Cómo están todos? ¿Qué para tal? Bien, gracias. Sebastián es como mi brazo derecho y además es mi sucursal en Ecuador, que gracias a Sebastián tenemos a mi querida Ivana. En un momento seguro se conecta el papá de Sebastián. Tenemos otra amiga en Ecuador que ahorita no se pudo conectar, que es Camila, Leonardo, etcétera. Pero bueno, para que conozcan, y Sebastián siempre lo hago coanfitrión porque me ayuda a administrar las entradas y demás. Entonces, les decía, Wim Wenders es de mis directores favoritos, sobre todo porque lo descubrí en mi adolescencia. Y esta película, Tan lejos y tan cerca, pues es una maravilla, ¿no? Digamos, Tan lejos y tan cerca es la segunda parte. La primera se llama Las alas del deseo, pero no es necesario verla para entender Tan lejos y tan cerca. Si quieren, pues ya tienen la referencia y como Wim Wenders lo vamos a ver en la tercera o cuarta sesión de este módulo, tienen tiempo para ir buscando Las alas del deseo y Tan lejos y tan cerca si así quisiera. Que luego Tan lejos y tan cerca se convirtió en un remake hollywoodense horrible, pero bueno, que se llama Un ángel enamorado. Entonces, bueno, eh, el módulo, la clase de hoy es pues introductoria y como les decía, voy a usar El Inmortal que viene en este libro de cuentos de Borges, que es el Aleph, eh, porque me parece que nos ayuda muy bien a reflexionar qué es la muerte, ¿no? Entonces, antes de arrancarme con todo esto, yo ya les di una pequeña introducción de lo que viene, ¿no? De lo que hay que esperar de este curso, de cada módulo y demás. Me gustaría conocer las razones por las que cada uno de ustedes eligió meterse a este curso. Entonces, eh, yo creo que yo los voy a ir nombrando como los voy viendo en la pantalla para que no me haga bolas, para que sea un poco más ordenado esto. Entonces, querido Jaime, ¿me ayudas? ¿Por qué te quisiste inscribir a este curso? Primero, buen día a todos. Qué placer conocerlos, a los que no conozco, a los que conozco, qué gusto volverlos a saludar.
Bueno, pues el tema, como filósofo que soy, me parece por demás relevante. Está en las entrañas de todo lo que hacemos, de todo lo que pensamos y de todo lo que valoramos. Y por supuesto, pues la razón principal por la que decidí estudiar este curso es por ti, mi querido Robert. Eres excelente profesor, se disfruta muchísimo los sábados teniendo estas sesiones y entonces, pues seguro será un placer estudiar estos días con todos ustedes. Muchísimas gracias, Jaime. Sobre todo por las flores, no se las crean. Querido Adrián, ¿qué te animó? Sí, gracias. Bueno, pues decías que ya entre Logos ha dado 4 cursos y yo he tomado 3 de esos 4. Desde la primera clase, que fue temática, yo quedé enganchado. Bueno, primeramente por tu conocimiento, por tu experiencia y tu forma de conducir al grupo, me pareció que estaba en el lugar indicado. Pues ya después es porque lo que vemos hoy, sábado, me queda de tarea para toda la semana, ¿no? Y a veces para todo el mes. Sí me quedo reflexionando, claro, de los temas que aquí vemos. Y bueno, y recuerdo que en alguna sesión tú mencionabas que pues la vida muchas veces va en relación al concepto que tengamos de muerte. Entonces, pues es un tema interesantísimo, y que bueno, pues hay que hacer una introspección importante sobre, bueno, en mi caso personal, so- sobre mi concepto muerte. Entonces, pues por eso estoy aquí, ¿no? Dándole seguimiento a todo esto. Muchísimas gracias, querido Adrián. Mi estimado Bernardo, bienvenido. Muchas gracias, Roberto. Bueno, siempre ha sido un tema muy abierto y muy aterrizado en la familia, tanto por el lado de mi papá como por el lado de mi mamá. Mi mamá murió hace un par de años bueno, va a ser un poco fuerte, pero es parte de la academia, ¿no? Mi primer intento de suicidio fue a los 8 años, luego a los 16, luego a los 18. Y la intriga y la incertidumbre de qué hay después, qué pasa durante el sufrimiento en el proceso de la muerte, porque realmente no hay un miedo a la muerte. Y, y el sufrimiento que se queda. Es lo que me llama la atención. Mi papá, desde que se enteró del curso, me comentó y estuvimos peloteando si nos metíamos juntos, si no nos metíamos juntos, si me invitaba, si no me invitaba, y bueno, aquí estoy. Pues muchísimas gracias por la confianza, querido Bernardo, tanto por contarnos algo así de fuerte y sí van a ir saliendo seguramente este tipo de situaciones y justo bienvenidos. Aquí estamos para apoyarnos. Lo que he visto a lo largo de estos años es que entre logos, ¿no? Nos llamamos los logófratas, ¿no? Los amigos en el logos. Hemos generado una comunidad, ¿no? Y una red de apoyo para cualquier cosa. Insisto, tenemos un chat en donde platicamos de todo, ¿no? O sea, y hace poquito mi querido Sebastián vino de Ecuador, nos lo llevamos a Teotihuacán, Adrián y yo. Entonces, lo que necesites, querido Bernardo, acá estamos para cualquier cosa y bienvenido. Mi querida Muchas Sofía, gracias. bienvenida también tú. Gracias. Y buenos días otra vez a todos. Bueno, yo vengo llegando. Eh, yo soy psicóloga, soy tanatóloga. La muerte es un tema que me apasiona muchísimo, no solamente como desde los procesos psicoemocionales, sino también desde la cultura, la filosofía, la antropología, en fin, ¿no? Entonces, pues nada, yo vi este diplomado y
pues me llamó mucho la atención. Me gusta mucho pensar sobre el tema. Me gusta también escribir un poco sobre eso. Y, y bueno, pues aquí estoy abierta, así con toda la humildad, toda mi ignorancia y todo lo que pueda aportar también. Feliz de haber llegado. Gracias. No, gracias, querida Sofía. Va a estar buenísimo tener una tanatóloga aquí. A los que no lo saben, les comparto que desde este año estoy tomando justo un diplomado en tanatología y logoterapia en la casa Víctor Franklin, ¿no? Entonces, porque es un tema que yo también ya llevo muchos años pensando y me metí a eso. Entonces, la tanatología es algo que me parece importantísimo es para una sociedad sana, ¿no? Entonces, seguro tus aportaciones serán exquisitas, Sofía. Muchas gracias. Mi querida Ivana. Bueno, muy buenos días con todos. Qué gusto, Roberto. Realmente te agradezco muchísimo. Eh, la verdad es que a mí me encanta tu metodología, me encanta cómo enseñas, me encantan las clases que hemos tenido, así que eso es lo que también me llevó a estar aquí también. Y que la muerte en realidad en mi entorno es algo como que de lo que no se habla, es como un tabú, es algo como que mejor evitar. Y me gustaría profundizar justamente en eso, en lo que no mucha gente quizás le guste hablar del tema o es algo que no es tan natural y que debe tener algunos matices por los que, o no sé en realidad exactamente a profundidad, pero sí debe haber algo un poquito más allá de lo que nosotros conocemos o conceptualmente como lo que es la muerte. Entonces, de igual manera, pues chéverísimo estar de nuevo aquí. Ya tomé un curso contigo también antes y eso nada más. Les mando saludos a todos. Mucho gusto igual de estar aquí. Gracias, querida Ivana. Bienvenida nuevamente. Mi querido Héctor, qué gusto volver a verte. Gracias, Después de, como Roberto, dices, casi igualmente. 2 años. Un par de años, qué gusto verlos a todos, a los que no conozco, mucho gusto y muchas gracias acompañarnos en estos cursos. Pues mira, Roberto, como alguna vez comentamos en algunos de los cursos que tomamos hace un par de años, la muerte para mí, desde luego, se considera durante toda la vida, ¿no? Pero cuando tienes 20, 25 años, la ves muy lejana y la consideras como un concepto que ahí está, pero que no le das mucha importancia. Después, cuando eres un joven adulto de 50 años, la ves y la consideras, pero la consideras en segundo plano. Cuando llegas a los 86 años, la ves aquí enfrente, ¿no? Entonces, tu largo plazo, tu mediano plazo y tu corto plazo casi se confunde. Cuando ves un plan a largo plazo a los 86, 87 años, el largo plazo son 5 años. El mediano plazo puede ser 2 y el corto plazo es mañana. Entonces, el concepto de la muerte se vuelve una realidad en cuanto a la cercanía. Ahora, puedes considerar la muerte simplemente como el fin de la vida, puedes considerar la muerte simplemente como el fin de la conciencia, pero pues yo soy creyente, yo soy una gente católica que pretendo ser practicante congruente. Entonces, para mí, la muerte se considera un tránsito. Habíamos hablado alguna vez de que la muerte puede ser una puerta en donde cuando llegue el fin de la conciencia entras a alguien, a otro mundo en el que creemos. Y entonces el tránsito es el que es interesante y el dolor en el tránsito. Puedes no tener miedo a la muerte,
pero sí puedes tener pues mucho miedo al dolor que implica, dolor físico, porque finalmente la muerte es para los que se quedan, a los que les duele es a los que se quedan. El que se va ya no le duele. Entonces, el dolor del proceso sí te hace pensar mucho en el momento de la muerte, ¿no? Entonces, en función de todo esto, para mí es muy interesante refrescar mi forma de pensar con las opiniones y los conocimientos de personas más jóvenes y recordar cómo pensaba yo entonces y pues al mismo tiempo tener nuevas visiones del concepto de la muerte. Entonces, para mí es verdaderamente interesante estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, querido Héctor, y seguramente tu experiencia, tu vivencia va a ser importantísima aquí, porque efectivamente uno no la ve de la misma manera en los años, ¿no? O sea, con los años. Gracias, querido Héctor. Mi queridísima Lore. Hola, buenas a todos. Bueno, pues yo tengo ya pues, la fortuna de tenerlos en este, pues, y conocer la filosofía, y pues habíamos estado viendo particularmente a Platón, ¿no? y los filósofos Se nos está pues, de la cortando. Edad. Y Roberto, que mucho, se corta mucho. Sí. No. Me voy a conectar Igual, con un teléfono, si quieres que pase otro. Ya se oye bien. o sea, justo te acercaste y se empezó a oír perfecto. Bueno, voy a apagar la cámara. Eso, gracias, Lore. Les decía que después de los 2 años del seminario de filosofía, pues la verdad que bueno, siempre he tenido interés en profundizar y conocer, he sido muy inquieta de los porqués. Desde chiquita mis hermanos decían que era muy preguntona. Y efectivamente, estos seminarios con Roberto, como han comentado, pues la verdad es pues una fortuna, muy disfrutados y esa como hambre de seguir profundizando, pues se despertó, se reavivó. Yo creo que también, digo, yo estoy, ahorita que estaba escuchando a Héctor, yo tengo 48 años y así tal cual como lo dice, pues la muerte la veo pues no tan cercana, aunque no sabemos cuándo llega, pero al mismo tiempo mi mamá, que tiene 78, yo la veo que muy preocupada al respecto, como que ese tema la angustia. Entonces, también soy creyente y trato de ser practicante, pero me interesa, además de tener esa, pues para mí, fortuna de tener esa esperanza de un para qué, de un porqué de esta vida y que hay algo después, como verlo también desde otros puntos y se me hace muy enriquecedor cuando escucho a otras personas que piensan y viven y tienen otras edades y piensan diferente que yo y que me ayuda a darle más sentido y también a mi entorno, como poderlo. Soy maestra en prepa también, como poder entender, poder llegar mejor, y además desde el año pasado ya le había comentado le había comentado que traía yo la cosita de que quería seguir estudiando y me planteé hacer la maestría de historia del pensamiento y que la estuve analizando y tiene muchas lecturas.
cuando vi el programa dije, wow, no, pues, o sea, son muchas lecturas diferentes a través del tiempo de diferentes personas y pues ya, no tuve más, no tenía tantas cosas que decidir muy fácil. Nada más. Muchas gracias, Lore. Al final otra vez se nos cortó un poquito, pero creo que sí te logramos escuchar lo fundamental, ¿no? Y pues esperemos que algunas de estas reflexiones puedas luego, a tu manera y como tú lo veas pertinente, compartírselas a tu mami, e incluso si crees que le vendría este curso bien a tu mami, lo platicamos y sin problema. Porque hay muchos, ¿no? O sea, hay muchas personas mayores que les preocupa mucho el tema y pues la idea es no vivir preocupado por algo que es inevitable, sino poder ir viendo, ¿no? De qué manera puede uno tener una vida gozosa y placentera, aunque esté, ¿no? La muerte, pues ya muy cerca, como dice Héctor. Gracias, querida Lore. Mi querido Sebastián. Qué gusto con todos, qué gusto también volverlos a ver a los compañeros que ya habíamos pasado por estos seminarios de los sábados que son muy buenos, la verdad. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en Entre Logos? A ratos me pregunto y no sé por qué. Quiero decir, no sé qué hice bien o qué hice para poder rodearme de gente tan bonita como ustedes, ¿no? Que dicho sea de paso, dirigido para nuestro amigo Bernardo, este ha sido un espacio seguro, un espacio muy cálido, un espacio donde a través de la amistad hemos logrado ordenar este caos que traía en la cabeza y no sabía por dónde dirigirlo, ¿no? Es por eso que somos los logófratas, ¿no? Porque traíamos dudas existenciales y con la ayuda de Roberto nos hemos ido formando, si se quiere, también con la ayuda de nosotros mismos a través de la investigación en temas que nos interesan. Y nos ha servido mucho un espacio donde poder conversar y sacar toda la locura que llevamos dentro, ¿no? La locura en un sentido, nada más, no vayan a pensar que es grosería. Y les agradezco a todos porque cuando estuve en México, pues me sentí en casa, me sentí como haber arribado a un hogar. Eso. Gracias, querido Sebastián. Mi esposa sigue extrañándote. Porque pues, ahora ¿dónde vamos a llevar a Sebastián? Y ahora vamos a que conozca esta taquería y ahora vamos a llevarlo acá y así. Y pues bueno, fue algo muy lindo. Gracias, mi querido Sebastián. Y como les dije, es mi mano derecha, mi sucursal, mi encargado de fundar la sucursal Entre Logos Ecuador, y quien me apoya también mucho en redes sociales. Pues gracias. Y me faltan ya nada más. Mi querido Javier, pero no sé si ahorita pueda, porque pues justo me había dicho. Isa también está entre nosotros. Y Gisa, sí. Hola, hola. Aquí estoy ya. Bueno, pues la respuesta son dos componentes por separado, pero pues se sinergizan muy bien. Por un lado, pues sí, muy sencillo, me encanta este espacio. Tomé el curso pasado, me encantó. Y así fuera de otro tema, pues yo estaría encantado de volver, pero en este caso, pues el tema de la muerte se me hace un tema central, lo queramos o no lo queramos en la vida de los seres humanos. Está ahí, estará ahí ha estado, y entonces, pues conjuntando ya mis dos respuestas, este espacio
con este tema central, ¿no? La muerte, pues se me hace, bueno, me emociona mucho al respecto, y es también muy padre ver que hay una variedad aquí de personas con posiciones distintas, con, pues sí, trasfondos muy distintos, distintas edades, distintos contextos, y eso va a enriquecer mucho estas pláticas, porque a fin de cuentas, si algo nos une en este momento, pues es ese horizonte de la muerte, y va a ser muy interesante. Gracias, querido Javier. Qué bonita metáfora, el horizonte de la muerte. Y vamos a recuperarla, porque hay que aprovechar las metáforas y todas las palabras que salen aquí. De hecho, ahorita vamos con eso. Y pues para finalizar esta breve introducción, nuestro querido amigo Ismael, mejor conocido como Gisa. Hola a todos, hola mi querido doctor RR. A ver, estaba escuchando las reflexiones, no entré en punto, entonces, ¿podrías repetir las preguntas o nada más es una reflexión en términos generales? Solo es por qué se metieron a este curso, o sea, un poco qué esperan hacer en un curso sabatino de todo un año para reflexionar sobre la muerte. Ah, está bueno. Pues, en primer lugar, he estado en las lecturas, en los cursos de Platón. El pasado, por la maestría no estuve constante, pero en los anteriores conozco tu dinámica, es muy educativa y además enriquecedora. Me gustó mucho lo que dijo Sebastián. Es un lugar de confianza, es un espacio de reflexión. Y también me gustó mucho lo que dijo Javier sobre el horizonte, porque yo estoy trabajando a Habermas. Entonces, esta idea de la comunicación como la ética comunicativa, la acción comunicativa para resolver distintos temas. Oye, Habermas, pero no se va a resolver. No, no importa, pero es mejor aspirar a resolverlo teniendo como un horizonte esa meta, aunque no se logre. En este caso, la analogía, pues sí llegaremos de cara a ese hecho. Somos seres finitos y pues esta inquietud de estudios sobre estoicismo que tengo desde hace varios tiempos, pues va muy de acuerdo. Podemos estar preparándonos con las meditaciones de Marco Aurelio, Séneca, otros estoicos, pero de cara a ese fado, pues no es sencilla la cosa. Entonces, pues aprender y listo para empezar a devorar estos textos. Y muchas gracias por la invitación otra vez, mi querido Doc, y pues muchas gracias. Y qué bueno ver a muchos que conozco y a otros, pues mucho gusto, yo soy Gisabel. Gracias, mi querido Gisa. Y de los que están inscritos, todavía nos falta Bea, que es hija y me imagino que hermana de Bernardo, hija de mi querido Héctor, que de hecho Bea fue la que trajo a Héctor y así, ¿no? Y es otra gran promotora de estos cursos, pero ella me dijo que todo el módulo 1 no iba a poder cursarlo porque se le empalmaba con una maestría que está terminando. Sin embargo, está inscrita y le voy a compartir las sesiones para que lo veas, Bea. Ahí voy pensando por qué te animaste y si puedes me lo escribes en un correo. Y nos falta también mi querido Manuel, que es el papá de Sebastián, que Sebastián también nos trajo a su papá y es otra gran aportación de los que tengo en mente que ya están inscritos. Pues bueno, bienvenidos nuevamente. Querido doctor, nos falta escuchar a Sarita, me parece. Ah, Sarita, es que de repente se apagaron cámaras tal y se me fue, o sea, se me desacomodó. Gracias, ven porque es mi mano derecha. Gracias, mi querido Sebastián. Gracias, Sebastián. Gracias, profesor. Bueno, me gusta hablar poco, así es que yo muy cómoda. Si me habían omitido, ya estaba muy tranquila. Profesor, inicialmente en la pandemia fue una gran oportunidad. Como saben, me dedico a la filosofía y cuando vi que el profesor Rivadeneira podía llegar a través del Zoom hasta la comodidad de mi casa, pues fue un regalazo. Inicialmente la idea pues fue conocer más de filosofía, seguir estudiando, llegar a profundidad a los textos de Platón
Y como siempre, la filosofía no puede llegar hasta ahí, sino se mete hasta lo más profundo de la vida, y descubrí además una comunidad, descubrí un enfoque diferente para entender mi propia vida, mis asuntos que me estaban rodeando en ese momento. Fue una época difícil para todos y creo que esta comunidad nos ayudó mucho. Por lo general se dice del ser humano que ser racional es también, yo pienso, en buena parte ser capaz de darle sentido a lo que vivimos. Y este diplomado o estos talleres que hemos estado tomando, esta comunidad me ha ayudado a darle un sentido diferente a todo y creo que me va a seguir ayudando. Entonces, por eso, aquí estoy. Gracias, querida Sara, qué lindas palabras. Además, Sara y mi querida Lore están en la bella Culiacán. Que por cierto, en agosto voy a andar por allá, ya les diré cuándo. Voy a dar un curso, voy y vengo. Entonces sí, eso es una de las ventajas de la pandemia, el Zoom. Yo no lo conocía hasta la pandemia y dije, oye, con esto se puede hacer algo interesante. Y ya llegó nuestro querido Manuel. Entonces, querido Manuel, estábamos... Buenos días. Buenos días. Estamos aquí reflexionando, les pregunté a todos, ya pasaron todos, ya luego ves la grabación para que veas que dijeron todos, pero ya pasamos el año. Me gustaría escucharte por qué te inscribes a un curso como Muerte y Plenitud. ¿Qué esperas de él? ¿Qué te inquieta de él? Ay, maestro, hay aspiraciones muy elevadas como morir en paz. Sócrates, antes de morir, porque después de muerto también sigue actuando y sigue diciendo, ¿no? Para mí. Antes de morir, cuando ya estuvo en la cárcel, empezó a tocar la lira, aprender a tocar la lira. La cítara. O la cítara, perdón. Y los discípulos le dijeron, oiga, qué locura, maestro, pero ¿para qué usted, si ya va a morir? ¿Para qué aprender a tocar la cítara? Y él dijo, simplemente para aprender antes de morir. Yo creo que la filosofía en sí nos enseña a vivir felices, y seguro estoy, porque he estado cerca de la muerte y porque la vida es generosa, porque espera mucho de mí quizá, porque la divinidad es así, no me ha llevado aún. Y entonces creo que la filosofía nos ayuda mucho y nos ayuda a vivir y a morir en paz. Entonces, estoy aquí en este curso con esa enorme aspiración de aprender antes de morir. Gracias, maestro. Gracias, mi querido Manuel. Pues ahora sí ya estamos todos. Solo para terminar esta breve introducción, voy a compartir nuevamente el cronograma. A todos se los mandé, todos lo deben tener en sus correos o en sus chats de WhatsApp, pero no está de más que repasemos lo que va a pasar. Entonces hoy es esto, que es la muerte, a propósito de este cuento de Borges, que es el inmortal. La siguiente semana es las intermitencias de la muerte. Ese también viene en la carpeta, lo encontré en un PDF, pero pues si se lo encuentran en una librería de viejo, háganselo. Es una novela muy interesante, es una... La imaginación de Saramago a mí me gusta bastante y esta es muy pertinente para lo que vamos a hacer. Entonces, la siguiente semana vamos a reflexionar sobre algunas ideas que Saramago te aporta ahí. Luego, Robert, el 12 de agosto, ¿y por qué aquí no hay? Entonces eso es importante. Este cronograma es para que vean. Mande. Rapidísimo, oye, yo no recibí esta parte, no sé si me lo puedas enviar a mi correo, por favor, luego. Claro que sí, una disculpa, querido Jaime, estaba Me mandaste segurísimo. 2 archivos y un link por el WhatsApp, pero no lo recibí. Ajá. Muchas gracias y disculpa la interrupción. No, al contrario. Qué bueno que me lo dices para que acabando la sesión te mande este archivo. Te voy y otro.
Entonces, aquí está el cronograma. Luego, el del 29 de julio vamos hasta el 12 de agosto, porque tengo una actividad, ¿no? El fin antes del 12, ¿no? O sea, que sería el 5 de agosto, ya tenía un viaje de cumpleaños para mi hija. Entonces, ahí, para que ese día lo tomen, para que puedan ver tan lejos y tan cerca. Y vamos a trabajar este tema, como les digo, ahí está ya la liga. Luego, otras muertes. Aquí, sobre todo, el poema de Pablo Neruda, pero pues vamos a incorporar algunas otras ideas. Luego, el 26 de agosto, Soledad y Dolor. Vamos aquí a reflexionar sobre todo esta canción que no es de Johnny Cash, Hurt. Hurt es el cover que Johnny Cash le hizo a una canción de Nine Inch Nails, pero me gusta mucho más la versión de Johnny Cash. Ya saben, soy fan de todo el metal y Nine Inch Nails está dentro de ese género que me gusta, pero Johnny Cash lo hace muy bien. Y vamos a reflexionar sobre esa letra y cerramos este primer módulo con el concierto de Aranjuez, sobre todo el adagio, ¿no? Porque es muy interesante por qué Joaquín Rodrigo compuso ese adagio, bueno, todo el concierto de Aranjuez, pero ese adagio es una de las cosas más interesantes respecto de la muerte, ¿no? Uno nunca pensaría que tiene que ver el concierto de Aranjuez con la muerte. Pues todo. Ya verán que luego está el módulo 2, ¿no? Aquí ritos y símbolos, a evolución y muerte. Para los que se están integrando y los que nunca habían tomado un curso sabatino, algunos de ustedes habían tomado mis otros cursos que eran entre semana y tenían una dinámica distinta. Los sábados buscamos hacer lectura previa para venir un poco todos con algún contexto que nos ayude a profundizar mucho más en las lecturas, o en este caso, como es el primer módulo, a ver alguna película, a escuchar alguna canción, y así es generalmente. Por eso tienen sesión, fecha, tema y lectura. En el módulo 2, el primero no hay lectura porque pues es una cuestión que está ahí, ¿no? No hay así como una lectura precisa para explicar el tema de cómo la muerte tiene que ver con la evolución también. Y ya luego aquí, ¿no? O sea, vamos a leer algunas cosas del libro de los muertos, de los egipcios, algunas cosas sobre el libro tibetano de la vida y de la muerte. Vamos a leer el canto 11 de la Odisea de Homero y vamos a leer el libro 3 de la naturaleza de las cosas de Lucrecio. Luego vamos a leer algunos pasajes bíblicos y del Corán para entender la idea de la muerte en el cristianismo, judeocristianismo y en el Islam. Y vamos a cerrar el módulo 2 leyendo la leyenda de los 5 soles mexica, ¿no? Que de alguna manera nos retrata toda su cosmovisión y su idea sobre el inframundo de lo que pues es lo que en México conocemos como la piedra de sol y todo esto. Luego tenemos el módulo 3, finitud y trascendencia, que son módulo 3 y módulo 4 son filósofos. Aquí ya nos vamos a meter algunos textos de filosofía. Vamos a leer la apología de Sócrates y el Critón. Vamos a ver nuevamente el Fedón. Bueno, nuevamente para los que estuvieron hace 2 años en el curso donde expliqué el Fedón, pero aquí vamos a centrarnos en la parte de la muerte. Vamos a leer la carta Meneceo de Epicuro. Vamos a leer algunos pasajes de diferentes estoicos. De entrada, los que traigo en mente son 3, a Epicteto, a Séneca y a Marco Aurelio. Vamos a, aquí, institucionalización de la muerte, puse el Código Justiniano, pero todavía lo estoy meditando. Es la versión medieval de la muerte. O sea, quiero que reflexionemos sobre cuál es la idea de la muerte que imperó durante la Edad Media. El Código Justiniano puede ser uno, pero me he ido encontrando con algunas otras cositas. Si lo llego a modificar, yo les aviso. Y luego, razón y entendimiento ante la muerte, que es una selección de la fenomenología del espíritu de Hegel. Y con eso cerramos el año, el 2 de diciembre. ¿Ok? Y luego, en enero del 24, arrancamos con Kierkegaard, el concepto de la angustia, una selección del ser y la nada de Sartre,
la pregunta filosófica, Camus, y justo esto tiene que ver con lo que nos acaba de compartir Bernardo. Dice Camus que la pregunta auténticamente filosófica es el suicidio, ¿no? Y eso está en este libro que se llama El mito de Sísifo. Entonces vamos a leer el mito de Sísifo. Obviamente Heidegger, que de hecho con él voy a arrancar hoy, pero luego lo vamos a profundizar. En una selección del Ser y el Tiempo tiene todo un tema sobre la muerte, mi querido Heidegger. Y vamos a leer algo de Teilhard de Chardin, ¿no? Porque este pensador católico tiene una visión diferente sobre la muerte. Y cerramos nuestra reflexión de filósofos con Levinas, un filósofo francés del siglo XX, interesantísimo. Y este de Dios, la muerte y el tiempo, si mal no recuerdo, para que vean que sí pongo atención a lo que todos mis queridos logófratas hacen, Jaime lo compró cuando tomamos el primer curso de la República, porque fue cuando descubrí ese libro y les dije, está buenísimo Correcto. este libro. Y Jaime dijo, yo ya lo acabo de comprar en Amazon. para que vean cómo sí me acuerdo de lo que hacen todos. Y luego, el módulo 5, placer y muerte. Aquí ya nos vamos a meter a la parte psicológica y tanatológica. Entonces aquí mi querida Sofía nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Vamos a empezar con Freud, en donde más allá del principio del placer, es donde empieza a elaborar todas sus teorías sobre qué es la muerte en respuesta psicológica, ¿no? Luego vamos a ver en respuesta a Job cómo Jung reflexiona sobre la muerte en este personaje bíblico. Y ya luego nos vamos a meter a la parte logoterapéutica, tanatológica. Vamos a leer El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Todo esto también se los paso para que si van viendo algún libro o van encontrando el PDF, se hagan de él, porque a esto sí lo vamos a leer completo, ¿no? El hombre en busca de sentido. Y si no lo tienen entre su biblioteca, tienen que tenerlo. Es un libro que yo estoy convencido todo ser humano debe leer en algún momento de su existencia. Luego, del mismo Frankl, vamos a leer una selección del hombre doliente, que es donde Frankl reflexiona ya sobre el tema del sufrimiento, sobre el tema del dolor, que es un poco lo que nos decía ahorita mi querido Héctor, ¿no? O sea, lo que luego te preocupa, o no le tienes miedo a la muerte en sí, le tienes miedo al proceso que te va a llevar a la muerte, a ese dolor físico, a ese sufrimiento. Y eso lo trabaja muy bien Frankl en El hombre doliente. Luego, pues vamos a ir con la fundadora, y si digo alguna burrada, Sofía, me corriges, de la tanatología moderna, que es Elizabeth Kübler-Ross, ¿no? Con su libro La Rueda de la Vida. Lo pueden leer completo. Yo voy a buscar tal vez seleccionar algún capítulo o un par de capítulos que nos van a ayudar a ir en esto. Y finalmente vamos a cerrar con Irving Yalom, Mirar al Sol, el capítulo 6, ¿no? Que es otro libro sobre una comprensión tanatológica. Y ya luego el módulo 6, que varios me dijeron, oye, Roberto, ¿no hay lectura en el módulo 6? No, porque esto ya va a ser como las conclusiones y precisamente es empezar, aquí tengo muchos libros o muchos textos o muchas cosas, justo es qué pasa después de la muerte, qué le pasa al cerebro ante la muerte. Ahí voy a necesitar a mi querido Javier como médico que nos, y además él no solo es un médico, es neuropatólogo. Entonces, si hay alguien de aquí que conoce el cerebro, es mi querido Javier. Conciencia y espacio, o sea, ¿qué pasa? O sea, realmente, ¿qué es lo que muere? ¿Qué es lo que no muere? ¿Qué es lo que se ha pensado? El tema de aprender a morir, la muerte como ilusión y morir para vivir, ¿no? O sea, es hacer un cierre de todo lo que se vio los 5 módulos anteriores, ¿no? Entonces, aquí está todo lo que vamos a trabajar para que conozcan y en su momento, pues no conozco tanto, eso dicen los médicos, pero si hay algo que yo, o sea, me impresiona la capacidad que tiene el médico para tener un tejido, una red de toda la anatomía humana. Pero bueno. Entonces, ahí está.
Entonces, como les decía, vamos a empezar un poco con Heidegger, ¿no? Porque, pues, ¿qué es la muerte? Lo primero es que Heidegger nos dice que el ser humano es un ser para la muerte, ¿no? Para los que están acostumbrados al sábado, donde sacaba mi Word y llevaba apuntes, no, porque como aquí es un poco diferente, entonces aquí más bien va a ser así y cada quien sacará su Word y su pluma y arrastrará el lápiz, ¿no? O sea, aquí quiero más ir elaborando el tema, ¿no? Porque justo no es en tal lugar de Platón se dice esto y tal, ¿no? Sino más que sea un poco más dinámico el asunto. Por cierto, a los que se nos están integrando, mis clases son más bien dialógicas. Lo que quiere decir esto es que en el momento en el que les aparezca una duda, levantan su mano virtual y les doy la oportunidad de intervenir, ¿no? Trataré de que sea lo más estructurado posible para que al final quede un espacio más para preguntas, pero a veces así pasa, que dices, espérame, esto que estás diciendo, ¿cómo fue? ¿No? O sea, necesito para incluso tener mi apunte completo, si me lo puedes repetir, Roberto, y sin ningún problema. Entonces, somos un ser para la muerte, dice Heidegger. Y no solo dice eso, dice, en el momento en el que un hombre nace, ya es lo bastante viejo para morir. Eso está en el parágrafo 48 del Ser y el Tiempo. En el momento en el que un hombre nace, ya es lo bastante viejo para morir, ¿no? O sea, acá tengo mi Ser y Tiempo, ¿no? Esta edición de Heidegger es una joyita que me conseguí en una librería de viejo, porque yo creo que es la mejor traducción al castellano de Heidegger. Está la del fondo, que es la que hizo José Gauss, pero tiene bastantes detallitos. Y en cambio, esta, que es la de Editorial Trota, que tradujo, ahorita les digo, Jorge Eduardo Rivera, es bastante más buena para todos estos temas, ¿no? Entonces, nos va diciendo ahí Heidegger, el hombre en el momento en el que nace es ya lo bastante viejo para morir. ¿Esto qué significa? Yo conseguí esa en el péndulo, Roberto. Exactamente, en el péndulo. Muy bien, tú muy bien, Jaime. De verdad es la mejor. Y el péndulo, como ya lo descubrió Sebastián, es una locura de librería. Cuando me cayó de sorpresa Sebastián un martes de hace un mes aproximadamente, lo primero que hice fue llevarlo al péndulo a cenar, pero para que se enloqueciera con los libros. Y sí se enloqueció. Pero bien hecho, aplaudimos. Esa locura es sana. Entonces, somos lo bastante viejos para morir. ¿Qué quiere decir con esto Heidegger? Que el ser humano está muriendo desde el momento en el que nace. Dicho de otra manera, todos estamos muriendo hoy. No hay un solo instante de nuestra existencia en el que no estemos muriendo. La muerte es, como bien dijo mi querido Javier, ese horizonte. Nada más que a diferencia del horizonte que nosotros normalmente apreciamos, que uno avanza hacia el horizonte y el horizonte se aleja de la misma manera en la que uno avanza. Y siempre el horizonte va cambiando, va modificándose. La muerte es un horizonte que no se aleja. La muerte es un horizonte que con cada latido del corazón se acerca. Entonces, lo primero es esto, la conciencia de que somos mortales. Esto es uno de los momentos más importantes para todo ser humano. Saber que soy mortal. Porque a partir de ahí podré empezar a estructurar mi vida según esta idea. Saber que soy mortal me va a llevar a querer entender qué es la muerte, pero simultáneamente
saber que soy mortal me va a llevar a querer entender qué es la vida, porque yo no puedo morir si no estoy vivo. Solo puede morir lo que está vivo. De modo que la muerte se convierte en ese horizonte que me da sentido. O sea, saberme mortal me da sentido, me ayuda a saber qué estoy haciendo aquí, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y a dónde pienso llegar con lo que estoy haciendo. Porque una vez que nos sabemos mortales, empezamos un ciclo de reflexión completamente diferente. Ya no pienso de la misma manera. Y es donde viene el cuento de Borges, ¿no? Ojalá lo haya, alguno de ustedes lo haya alcanzado a leer antes de hoy. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las veces vivimos como si fuéramos inmortales. La mayor parte de nuestra vida la vivimos como si no fuéramos a morir. ¿A qué me refiero con esto? A que no estoy pensando que tal vez esta es mi última hora de vida. Y eso, una vez que lo empiezo a pensar, va a ser una transformación interna, va a crear una transformación interna. ¿Cómo puedo asegurar que voy a tener 10 años más? ¿Cómo puedo asegurar que tengo un día más? No lo puedo asegurar. La conciencia sobre la muerte es algo que me lleva a empezar a tener un estilo distinto de vida. ¿Por qué? Porque hay solo un dato inequívoco en la existencia humana. Vamos a morir. No hay nada más en la existencia del ser humano que sea tan segura como esa. Yo no sé si mañana terminaré el libro que estoy escribiendo. Yo no sé si el 5 de agosto sí voy a poder cumplirle a mi hija el viaje de cumpleaños que le prometí, aunque ya estoy pagado. Yo no sé si cada día que me conecto a un curso sabatino de Entre Logos, voy a poderlo terminar. Lo único que sé es que puedo morir en cualquier segundo. Y en ese momento, insisto, empieza a haber una transformación. Por como veo la vida así, me dice mi querido Bernardo, ¿no? O sea, todos estamos ahí, ¿no? Deberíamos formar una amistad con la muerte. Dice Sebastián en el chat. Pues no sé si es, o sea, depende de lo que entendamos por amistad, pero sí, o sea, sí debemos empezar a ver la muerte como es un hecho natural, un hecho inevitable, algo que le va a acontecer no solo a todo ser vivo. Hablamos de muerte como algo que sucede a una existencia viva. ¿Ok? Pero la muerte, pues también es la destrucción de un objeto que amas. O sea, también la muerte es si se me quema este libro, pues de alguna manera ahí estoy hablando de una muerte, que esto es, lo vamos a ver después, es justo lo que quiero trabajar con ustedes en lo de Pablo Neruda, otras muertes, ¿no? Pero quedémonos, sigámonos en esto. Vivimos como si fuéramos inmortales. Y ahí cometemos un gran error. Por eso postergamos, por eso procrastinamos, porque pensamos que tenemos asegurados los siguientes segundos. Por eso no arreglo una relación personal. Por eso no he hablado con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con mis amigos, con mis hijos, con mis parejas, para decir, estemos en paz, porque pienso que siempre voy a tener un mañana. Pero esto no es cierto. Lo cierto es que estamos muriendo y que no sabemos en qué momento nuestro corazón va a apagarse. Ahorita les voy a compartir una
una anécdota de una compañera. Mi querido Manuel, levantaste la mano. Sí, maestro, me trae bastantes dudas. Si el hombre es un ser para la muerte y todos estamos muriendo, desde que nacemos o antes de nacer, y si es que vamos a morir, ¿no será que algo de nosotros va a perdurar eternamente y algo va a morir? Eso por un lado. Lo otro que se me escapó, pero luego hablamos. Gracias, querido Manuel. Bien, pues evidentemente, o sea, decir, una vez que nacemos ya estamos lo bastante viejos para morir. Parte de que la mayoría de la gente asume que la vida humana, de alguna manera, se manifiesta con la fecha de nacimiento. ¿Ok? O sea, la fecha de nacimiento casi es, o sea, Roberto nació, ¿no? O sea, Roberto empieza a existir el 27 de agosto de 1976. Sí, pero no. Como bien preguntas, Manuel, yo empecé a existir desde el día que el espermatozoide de mi padre fecundó el óvulo de mi madre. Desde ese día, yo soy Roberto. Y por supuesto, estas son otras muertes de las que luego vamos a hablar más adelante. La muerte de un feto, la muerte de un cigoto, es una muerte. O sea, psicológicamente la cargamos. O sea, quienes hemos perdido hijos intrauterinamente, es algo que también te pega, que también te duele. Oye, pero nunca lo viste, nunca conviviste con él, ni siquiera viste cómo sonreía, qué ojos tenía, cómo eran sus manitos, no importa. Sabías que era una vida formándose. Entonces, Y la en otra era, realidad, dime. la otra era, quizá como los antiguos egipcios, o como aquel pájaro, si es que mal no recuerdo, el Jalajamsa o Calahamsa, que solo canta el día que va a morir. Quizá nosotros El tendremos que cisne. educarnos para no sufrir, no llorar cuando alguien se va, sino más bien para gozar, para festejar, así como festejamos un nacimiento. Ajá, deja noto algo que luego en sus participaciones hay cosas que me interesan y voy anotando. El ave que canta la noche anterior a su muerte es el cisne. Lo cual o sea, y esto es algo bastante interesante que nos ayuda también con esta parte que decía mi querida Lore con respecto de su mami, ¿no? Que le agobia mucho el tema de la muerte y más bien cómo afrontar ese momento final, ese momento existencial último. Y pues el cisne nos da una clave. El último día, o lo que decía lo que dijo Manuel, ¿no? Sócrates antes de morir quiso aprender algo. Y esto es algo que él mismo, ¿cómo se llama? El mismo Víctor Frankl lo menciona en El hombre en busca de sentido y en El hombre doliente. La actitud, la postura que uno asuma ante la muerte es algo que depende de nosotros. Es decir, los amigos de Víctor Frankl, los compañeros de Víctor Frankl, para los que no sepan, Víctor Frankl fue un sobreviviente de Auschwitz, del Holocausto. Cuando es capturado junto con su padre, es capturado junto con su madre y es capturado junto con su esposa y todos mueren, menos él. Víctor Frankl era un psiquiatra, era director de psiquiatría del hospital, ¿no? De donde vivían. Pero ya había empezado a idear todas estas cosas y entonces se da cuenta de algo.
cuando ya iban algunos de los prisioneros al paredón, es decir, ya iban a la cámara de gas, Viktor Frankl vio que había dos actitudes distintas. Había los que, sabiendo que iban a ser gaseados, elegían morir electrocutados. ¿Cómo? Las rejas, ¿no? La cerca que rodeaba los campos de concentración estaban electrificadas para que evidentemente ningún prisionero intentara escaparse por la reja. Entonces estos prisioneros salían de la fila y corrían hacia la reja electrificada para morir ahí electrocutados. Mientras que había otros prisioneros que camino a la cámara de gas, sabiendo que iban a la cámara de gas, iban cantando, como el cisne. Iban cantando. Al final, los dos van a morir, pero ¿cómo quieres morir? ¿Quieres morir cantando o quieres morir electrocutado y con todo este sufrimiento? Entonces, está eso. Y sí, vamos a ver más adelante todo el tema de la concepción de los egipcios y todas estas ideas del más allá que hay en prácticamente todas las cosmovisiones antiguas, ¿no? Bueno, entonces, les decía, vivimos como si fuésemos inmortales, ¿no? Y esto, pues un poco viene por muchos lados. Por un lado, no quisiéramos morir. Y ser consciente de la muerte es ser consciente de muchas otras cosas que implica el ser mortal. ¿Qué es lo que implica ser mortal? Ser mortal implica reconocer mi finitud. O sea, implica reconocer que soy un ser finito, que soy un ser que tiene fin. Pero ¿por qué tengo fin? Porque al mismo tiempo soy un ser material, ¿no? O sea, el ser humano tiene unas facultades espirituales, la razón y la voluntad, pero no es estrictamente solo espiritual. El ser humano es esta unión de lo material con lo espiritual. Y la parte material, aquí está, ¿no? Es lo que vemos, es lo que nos permite comunicarnos en este plano, por lo menos. Y eso, el ser material, implica finitud. No existe una sola materia que no deje de ser. Por eso decía que incluso el libro deja de ser, las piedras dejan de ser, los volcanes dejan de ser, todo, todo, todo. Entonces, ser mortal también implica ser un ser doliente. O sea, sufro porque soy mortal. Y esto viene desde el nacimiento. Nacer ya es un acto de sufrimiento, ¿no? Como decía Manuel, ¿por qué no tal vez alegrarnos porque la gente va a morir como nos alegramos porque la gente va a nacer? Porque como bien lo dijo también Héctor hace ratito, la muerte sobre todo es más para los que nos quedamos. El que muere ya se fue. ¿Quién sufre? ¿El que muere? No, sufren los que se quedan. Sufrimos los que nos quedamos, ¿no? Por cierto, hoy es el cumpleaños de una tía que falleció en noviembre del 20. No falleció de COVID, pero falleció durante la pandemia, ¿no? Entonces, ¿quién sufre, no? Y un tío que era muy cercano a ella, bueno, yo también, pero mi tío era casi como su hijo, hoy puso un mensaje de te extraño mucho. ¿Quién sufre? Mi tío, mi tía no. Mi tía ya está donde algún día todos estaremos. Los que nos quedamos son los que sufrimos. Entonces, la muerte es sufrimiento. O sea, ser mortal implica que me voy a enfermar. Nos enfermamos porque somos mortales, no porque no le hayamos puesto el suéter al niño. ¿No? Porque los que somos padres sabemos esas discusiones. Conocemos de aquello. Se enfermó porque no le trajiste el suéter. No, se enfermó porque es mortal. O sea, tuve un descuido, pero no se enfermó por mi descuido. Se enfermó porque concebí un ser mortal. Y por ejemplo, esto
para los que ya son padres, pues ya pasó, pero para los que aún no son padres de este grupo, eso es algo que yo recomiendo, que yo hice con mi señora esposa y que creo que ayuda. Antes de concebir a nuestra hija, yo le dije, oye, a ver, ¿queremos ser papás? Va, pero vamos a hablar, vamos a tener una plática. Yo necesito que tú, le dije yo a mi esposa, seas consciente que vamos a concebir un ser mortal. Esto significa que vamos a concebir un ser que puede morir en el útero, que puede morir recién nacida o nacido, no sabíamos qué iba a ser, que puede morir a la semana de nacido, que puede morir al año o que nos va a enterrar. Pero yo no tengo el control sobre esa vida. Quiero que seas muy consciente que puede nacer con un montón de enfermedades genéticas, con un montón de cuestiones autoinmunes que están fuera de nuestro control. Si puedes con eso, nos aventamos un hijo. Si no, no tiene caso. Porque muchos matrimonios se revientan por la falta de reflexión sobre la muerte de los hijos, sobre la condición mortal de los niños, ¿no? O sea, y ni siquiera es porque mueran, sino que se empieza a desgastar la relación con este tema de se enfermó por tu culpa. Y dices, a ver, voy a tener más cuidado, pero se enfermó porque concebió un ser mortal. Y esto, insisto, o sea, fíjense todos los niveles que la muerte va generando. Reconocer la mortalidad es reconocer la enfermedad, reconocer que el sufrimiento es inevitable, que el dolor es inevitable, que la finitud es inevitable y que una de las palabras que le aprendí a mi querido Borges en su momento, la falibilidad es inevitable. El ser humano es un ser que se equivoca, es un ser falible. La falibilidad es otra de las condiciones que se desprenden de la naturaleza mortal. Ningún ser humano es perfecto, ¿no? Eso es la otra manera de decir, ¿no? Somos falibles, somos imperfectos. Y esta imperfección probablemente es una de las que más trabajo nos cuesta asumir. Asumir que no soy perfecto, asumir que que mis decisiones no son las mejores, que mis razonamientos no son los últimos, que todo lo que piensan no es la verdad absoluta definitiva. Son verdades, son absolutas, son universales, pero siempre a eso le puedo añadir algo que me ayude a ver el rompecabezas más completo. Y este dolor ante el error también es razón de muchas catástrofes. Ser mortal significa envejecer. Y este es otro de los puntos en los que sobre todo la sociedad en la que hoy estamos insertos tiene mucho problema con admitir. ¿Cuánta cirugía estética? ¿Cuánta negación de la naturaleza humana hemos visto con que me voy a poner Botox, que me voy a hacer esto, que, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me estoy quedando calvo de acá, ¿no? Aunque me dejo mis greñas acá, pues acá estoy calvo. O me salen canas. Y hay quienes me dicen, oye, ¿y no te piensas poner cabello? Y yo, ¿por qué? ¿No te lo piensas pintar? ¿Por qué? O sea, yo siempre he dicho, pues voy a ir aceptando mi naturaleza en la medida en la que, y este es otro de los puntos con los que unimos con Heidegger. Soy un ser para la muerte porque soy un ser en el tiempo. Somos seres que estamos insertos en el tiempo y este tiempo va a transcurrir desde el día de la concepción hasta el día que yo deje este plano. Y en eso va a transcurrir muchas cosas. Biológicamente va a haber una edad en la que seamos lo más aptos y que curiosamente no coincide con la edad en la que mentalmente somos los más aptos.
el momento en el que biológicamente somos lo más fuerte, que es aproximadamente entre los 25 y los 30 años, ¿no? O sea, es cuando el ser humano biológicamente está como completamente formado, tiene los músculos bien, no se cansa, no le duele todavía nada. Es cuando nuestro lóbulo frontal apenas terminó de madurar y apenas estamos ahora en el inicio de lo que es la edad adulta y la sabiduría que hoy tiene Héctor. Nunca, no, es imposible que la haya tenido hace 50 años. Entonces, eso, además, ¿no? O sea, este desfase entre la madurez biológica y la madurez intelectual es otro de los temas de la muerte. Entonces, y luego, pues acá está mi querido Javier, y hoy la medicina, en gran medida, nos ha hecho unas falsas promesas. No, Javier, ¿no? No, él no hace esas cosas, pero en general la medicina nos ha generado una falsa promesa, la de que podemos siempre vivir un día más. Hoy, cuando nos enfermamos, vamos al médico, vamos al hospital, porque esperamos vivir un día más. Y esto ha generado toda esta ilusión de inmortalidad. Esta ilusión de inmortalidad que Borges retrata excelentemente en este cuento, ¿no? Vamos a ir viendo algunas ideas que salen de el cuento El Inmortal de Borges, ¿no? Que me parece ayudan a cerrar estas reflexiones, ¿no? Entonces, ¿alguien pudo leer el cuento? Yo sí. Más o menos, Jaime sí, Adrián sí, mi querido Javier sí, Bernardo también. Lore también, y querido Manuel también. Entonces, de los que leyeron, ¿quién quiere platicarnos de qué trata? Venga, Bernardo. Ah, Bernardo lo leyó, pero no iba, o sí. Ah, sí, no, era que lo había leído, pero si quieres, doy mi... Lo que hayas entendido, lo que te haya dejado. Lo leí muy deprisa. Me identifiqué prácticamente con diferentes aspectos con cada uno de los personajes. La levedad, el tedio, el aburrimiento de saber que no se va a acabar la vida, es prácticamente el fondo muy resumidamente del libro. Ha habido las adaptaciones o interpretaciones poperas desde Highlander hasta Supernatural, El Maguire Altavia, que tocan el tema, ¿no? Desde el miedo a la muerte y el repudio a la muerte y no aceptar la muerte y querer ser inmortales, hasta vivir para siempre sin ningún propósito. Creo que hasta las Tortugas Ninja tocan el tema. Sí es. Prácticamente es el fondo. Yo me identifico con, déjame sacar mis apuntes. Yo me identifico un poco con Argos, de decir, bueno, creo que lo material, no lo material, lo banal y lo que valoramos hoy por hoy no es lo que nos da la plenitud o la dicha o la felicidad o la satisfacción de estar vivos. Yo creo que en esa parte me identifico, bueno, me gusta esa postura de Argos. Por otro lado, me identifico mucho la parte de, justo de, no tengo, ¿dónde está el propósito? ¿Cómo encuentro el propósito de la vida? ¿Dónde está
ese gusto o esa satisfacción. ¿Por qué? Esa postura de desencanto, de desilusión, de decepción, me identifica mucho con Liz. Y bueno, desde una postura más aterrizada, el viejo, Gaspar, si un domingo donde no tienes nada que hacer, esa levedad es terriblemente tediosa, puta, la inmortalidad debe ser peor, ¿no? Es un poco lo que me deja a mí, en muy resumidas cuentas, el libro. También lo leí muy por prisas porque no, que fue esta semana, el miércoles, jueves, fue que lo conseguí y lo empecé a leer. Entonces no tuve oportunidad de leerlo de una manera más profunda, pero eso es lo que puedo compartir de mi experiencia. Buenísimo, Bernardo. Así es, ¿no? O sea, esa es una de las ideas, es que Borges logra retratar en este cuento la desesperancia de no morir, ¿no? Como dices, el tedio de ser inmortal. Por un lado, pareciera que esta sociedad constantemente busca la inmortalidad y hay, como dices, varias series de televisión en Netflix y demás. Yo tengo pendiente una, no la recomendé porque no la he visto, entonces no puedo recomendar lo que no he visto, pero dicen que esta Carbon Altered, no sé qué, habla sobre ese tema también, ¿no? Justo, bueno, transfieren encuentran la manera de transferir la conciencia de una persona a ya sea un clon o a otra persona y extienden pues, no sé si podemos decirle vida, pero extienden la conciencia de esa persona indefinidamente. La existencia. La La existencia, la conciencia, la existencia de la conciencia, la existencia indefinidamente, y bueno, sí, es la tesis principal de esa serie. Si tienes oportunidad de verla, vale la pena. Hay otro episodio, hay un episodio de Love, Death and Robots donde también la humanidad llega a la inmortalidad. Son episodios de 10 minutos. Y está mal visto, y es más, buscan, cazan y exterminan a los que deciden no ser inmortales, porque sienten que ya es una impureza y una enfermedad la muerte en la sociedad. Claro. ¿Cómo se llama? Entonces, ¿Cómo se llama eso que están mencionando, la serie? La segunda serie, o nos las escribes acá en el chat, Bernardo, para que... Sí, claro. Gracias. Sí, está interesante. La serie que no ha visto Roberto, que le recomendaron, es Altered Carbon. Ajá. Que está en Netflix, según entiendo. Sale Martin Lladera y no me acuerdo cómo se llama el actor, pero es un actor que hace papeles de malito en todas sus series y le queda padrísimo el papel. Y no me acuerdo el nombre del episodio, pero luego lo mando en el grupo de Love, Death and Robots. Ok. Entonces, en lo que Bernardo nos lo pone en el chat, eso, ¿no? O sea, les digo, hoy tenemos tantas cosas que nos dicen ser inmortal, la criogénesis que ahí viene, ¿no? O sea, poderme congelar, ¿no? Y me detectaron cáncer de páncreas, congélame y me despiertas cuando ya haya cura. O sea, a ver, qué lástima si nos detectaran alguna enfermedad de este tipo que además acaba con nosotros de una manera brutal y rápida, pero es parte de esa condición, ¿no? Y justo Borges, con este cuentito, nos crea esa conciencia. Oye, ser inmortal realmente es lo que la gente piensa que es. Jaime. ¿Me escuchas? Gran cuento. Me parece que Borges maneja varios layers, varias capas, la literaria, la ficción,
obviamente, es exageradamente interesante, sobre todo cuando llega a la ciudad de los muertos, la descripción de todo lo que va viendo el viajero. Es apasionante incluso leerlo. Me parece también que en otro layer toca mucho este tema del ser para la muerte de Heidegger, el hombre como ese ser para la muerte. Es decir, la muerte nos significa todo. Y sin la muerte, en este ensayo Borges, en esta forma de juzgar a la inmortalidad, dice, oye, sin la muerte, entonces ni el lenguaje tendría sentido ya, ni relacionarnos tendría ningún sentido. Seríamos buenos y malos necesariamente en la eternidad. No habría esa dualidad moral. Es decir, sin la muerte no habría moral. Se vuelve un sinsentido la personalidad y la sociedad. Se vuelve un sinsentido todo porque todo pierde valor. Así de significante es la muerte. Y eso me parece que también es como la parte central de su relato. Así es, mi querido Jaime, muchísimas gracias. Es que ese es el tema, ¿no? O sea, también que queda aquí plasmado. Si somos inmortales, ¿qué sentido tiene la ética? ¿Qué sentido tiene el comportamiento? Porque pareciera que efectivamente lo que mediante una vía negativa nos hace ver Borges es que el sentido de la vida se lo da la muerte. El sabernos mortales, el sabernos falibles, el saber que nuestros actos tienen consecuencias. Y no estoy hablando necesariamente de estos actos, o sea, empezando no por los actos en donde si yo le jalo los pelos a la miss de mi hijo en el kinder, ¿no? El caso que ahorita todo el mundo está consciente, ¿no? Esta lamentable situación que vimos, ¿no? Un matrimonio va a reclamarle a la escuela de su hijo sobre una cosa y acaban violentando a la maestra, amenazándola de muerte. Y ahorita ya los dos están en cada uno en el reclusorio correspondiente, ¿no? La mamá y el papá, queriendo proteger al hijo, terminan por desprotegerlo completamente. Y no hablo de eso necesariamente, sino que entonces ya no importa lo que hoy le haga o no le haga a mi cuerpo, no voy a morir, ¿no? O sea, desde ahí empieza el trasfondo de asumir o no las consecuencias de nuestras acciones. Si no soy mortal, no tengo que asumir absolutamente nada. Incluso si estoy en la cárcel, ¿qué más da? Ah, gracias, Bernardo. Love, Death and Robots. Entonces, efectivamente, y mi querido Iván, que además creo que no te conozco, puso un comentario acá. Hola, Iván, bienvenido. ¿Nos platicas rápidamente cómo llegaste aquí? No tiene... Profesor, invité a Iván Coronel, es de acá de Culiacán. Tal vez no puede abrir su micrófono. Ya. Gusto. Les digo que es así como mi querido Sebastián es mi promotor en Ecuador. Sara es mi promotora en Culiacán. Gracias a Sara tuvimos en su momento a Laura, ahora tenemos a Lore y ahora tenemos a Iván. Bueno, Iván, pues bienvenido. Iván puso en el chat, ¿no? Porque no puede abrir su micrófono, cuando es revelado que los trogloditas son los inmortales y que la ciudad que habitan está construida con las ruinas de lo que alguna vez fue una ciudad esplendorosa, me pone a pensar. El hombre es inmortal. El hombre es inmortal, la ciudad también, y tiene momentos de nacimiento, desarrollo, de auge, de declive, de ruina, en espejo con la inmortalidad de este hombre que parece estar en las ruinas de lo que alguna vez fue. Mira, qué bonita reflexión. Y efectivamente, ¿no? Parece que ahí Borges nos está haciendo este espejo, ¿no? Nos está generando este reflejo de que la inmortalidad no nos va a llevar a ese elixir de la juventud que desde la Edad Media se ha buscado, sino todo lo contrario. Nos va a llevar a un perpetuo estado de ruina
que no va a terminar. Y esto es donde viene el tedio de Bernardo, ¿no? El tedio del que nos habló Bernardo. Ese tedio donde estoy en ruinas y no puedo hacer nada para derrumbarlas, ¿no? Y vamos a decir algunas otras cosas, ¿no? O sea, este Marco Flaminio Rufo, este militar romano, que de repente se da cuenta que ha estado en todo, ¿no? Y que le llegan a alguien y le dice, oye, estoy buscando esa ciudad, la ciudad donde la gente bebe y les rogué que me dieran muerte, pero nada, ¿no? Y estoy buscando esta ciudad para morir. Y entonces cuando llega a esa ciudad, fíjense que, o sea, las descripciones de Borges son magistrales, a mí me fascinan, ¿no? Dice, en el palacio que imperfectamente exploré, la arquitectura carecía de fin. O sea, ya nos está hablando justo de una ciudad rara, distinta. Y cuando llega, como bien citó Iván acá, cuando llega dice, esta ciudad es tan horrible que su mera existencia y perduración, aunque en el centro de un desierto secreto, contamina el pasado y el porvenir. ¿Por qué? Porque una ciudad que permita la inmortalidad contamina el pasado y el porvenir, como dice aquí Borges. Es decir, si soy inmortal, el tiempo deja de existir. Y si el tiempo deja de existir, ¿quién soy? Yo soy un ser en el tiempo. Yo soy el resultado de las vivencias que he tenido desde, por lo menos, el día que nací hasta hoy. De algunas me acuerdo, de otras no, pero todas han formado a la persona que soy hoy. Pero si soy inmortal, y ojo, este es otro de los dramas, el tiempo desaparece. Porque ya no hay nada para adelante ni para atrás. ¿No? O sea, hay como una cosa ahí que se difumina, por eso lo contamina, ¿no? O sea, ahí hay algo raro. Dice, y de algún modo compromete a los astros, ¿no? Aquí además nos pone toda esta parte que le gustaba a Borges, la parte astrológica, esta parte misteriosa. Dice, mientras perdure esta ciudad, nadie en el mundo podrá ser valeroso o feliz. Otra condición que pone Borges en este cuento. La mortalidad es lo que nos permite ser felices, no la inmortalidad. De modo que la gente que anhela hoy la inmortalidad física, por ejemplo, el que no se le vean arrugas, el que no se le vean las canas, el que no se le vea la calva, el que no se le vea que pues los músculos ya están aguados. Está queriendo ser feliz donde no se puede ser feliz. Porque está, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa aquí? Estoy negando lo que soy. No puedo ser feliz negando mi mortalidad. No puedo ser feliz cuando no acepto que soy el ente existencial que soy. Entonces, esta descripción aquí que da Borges en el segundo capítulo del cuento es brutal, ¿no? Y luego va diciendo varias cosas, lo de Argos, que le gustó a Bernardo, el perro de Ulises, es buenísimo. Ahí tirado, ¿no? Pero los trogloditas eran los inmortales, que es lo que nos decía Iván. Estoy buscando otra idea, ¿no? Nadie es alguien, un solo hombre inmortal es todos los hombres. La inmortalidad, aquí como nos la está describiendo Borges, también implica eso, que de repente perdemos identidad. Porque la identidad que tenemos de alguna manera también está marcada por el nacimiento y por la muerte. Soy el que soy porque
vivo la vida de esta manera que no es igual a la de los demás, pero si soy inmortal, en ese momento que dejo de tener un fin, una última razón, que como ya dijeron aquí, eso que le da sentido a la existencia, pues me puedo convertir en todos los hombres. Puedo ser todos y ninguno, porque si soy todos, soy ninguno. Entonces, un hombre puede ser todos los hombres y al ser todos los hombres no es ninguno. Piénsenlo, me voy a ir como lo hizo Bernardo, que eso siempre sirve. La cultura pop. Los que vieron Matrix, acuérdense del señor Smith. El señor Smith puede ser todos y no es nadie. Porque él puede replicarse infinitamente en toda persona, pero él a sí mismo no tiene existencia si no es mediante esa posibilidad de replicarse en una persona. Es decir, puede ser todos porque es nadie. Porque no tiene ninguna entidad, vamos a decirle así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo diferente con Neo? Que él es todo, ¿no? No todos. Neo es el antivirus. Pero entonces, vamos, la muerte hace preciosos y patéticos a los hombres, nos dice Borges en el cuento. La muerte hace preciosos y patéticos a los hombres. Y ahí está esta idea que compartía Jaime de la muerte como esta posibilidad de moralidad. Hace preciosos y patéticos. ¿Por qué? Porque tienes un punto de referencia a partir del cual vas a poder evaluar la vida de una persona. Sócrates, como bien decía, querido, creo que fue Manuel, ¿no? Que aún muerto sigue hablando porque murió. Si Sócrates no hubiese muerto y hoy existiera entre nosotros, probablemente no sabríamos quién es Sócrates. Porque hoy no podemos reconocer a los héroes que hoy habitan entre nosotros, ¿no? O sea, yo el otro día lo reflexionaba con mi esposa, un día que fuimos a misa, y le dije, oye, si hoy estuviera entre nosotros Jesús, ¿lo podríamos reconocer? Como lo pudo reconocer Pedro, como lo pudo reconocer Santiago, o seríamos esa muchedumbre brava que dijo, este es un fantoche. Es muy difícil reconocer a las personas valiosas cuando existen. Las reconocemos cuando mueren. Las reconocemos cuando después de su muerte vemos en retrospectiva su vida. A ver, espérame. Jesús o Sócrates o Gandhi o Martin Luther King o Nelson Mandela o al que ustedes gusten. Es mucho más Nelson Mandela más, ¿no? Pero muchos héroes terminan siéndolo después de muertos. Muchas personas que tienen una vida interesante no lo fue mientras estaban vivos o no le pareció a la gente interesante. Entonces la muerte hace preciosos y patéticos a los hombres, porque la muerte nos permite ver si nuestra vida fue congruente o no. Y este es el otro punto que vamos a ver en el siguiente módulo, no, en los siguientes dos módulos, cuando ya nos metamos al tema de Sócrates, al tema de la muerte de Sócrates, ¿no? Pero la muerte al final es una situación límite. Y el ser humano se manifiesta en las situaciones límite. Yo soy quien realmente soy cuando vivo una situación límite, no quien digo quién soy. Yo puedo decir hoy en día muchas cosas, pero realmente mi personalidad, mi núcleo va a aparecer el día que tenga que tomar una decisión en una situación límite. Y la muerte, pues es la última situación límite. Pero ahorita lo voy a decir porque de todos modos probablemente se va a olvidar y además repetirlo varias veces ayuda.
Sócrates piensa que quien le tiene miedo a la muerte es capaz de cualquier injusticia en vida. ¿Por qué? Porque quien le tiene miedo a la muerte será capaz de vender a su familia con tal de seguir vivo. Quien le tiene miedo a la muerte no la acepta y entonces, con tal de seguir vivo un día más, vende a la familia. Eso le pasa a muchos mafiosos, narcotraficantes, todos los que tenemos, los italianos, los gringos, etcétera. Al final, la familia también es una moneda de cambio. Déjenme ver qué pusieron por acá. Jaime. Órale, hay muchas cosas aquí. Ahorita, si el tiempo deja de existir, puedo ser Dorian Gray y corromperme sin miedo a las consecuencias físicas. Bueno, ahí Dorian Gray sí se corrompió porque en la medida en la que actuaba se iba deformando, porque la deformación de su alma espejeaba en su cuerpo, y eso es muy interesante, pero en otro momento. Dice Jaime, creo que sin tiempo sería como vivir siempre el mismo día, como la película Groundhog Day de Bill Murray. Ah, no la he visto, la voy a buscar. ¿Cuál es la relación de la existencia con la realidad? ¿Qué me hace existir? ¿Qué me hace ser real? ¿Qué vives? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Y dice Bernardo, el Drácula en muchas de sus adaptaciones, pero principalmente en la de Bram Stoker, tiene un conflicto entre seguir existiendo por la eternidad, por la curiosidad del conocimiento y poder y el estar sometido a la extinción de los pocos vínculos que genera contra la amenaza que siente de dejar de existir. Drácula es un novelón. Y los que sepan inglés, léanla en inglés. Es un novelón. Siempre lo he dicho. Y justo ahí también está ese tema de la inmortalidad, que además a Drácula le viene por el amor a su amada, ¿no? O sea, el amor a su amada es lo que lo lleva a enloquecer. El amor a la amada que muere por el engaño. Y entonces eso es lo que hace que Drácula, de ser el príncipe, casi la mano de Dios en la tierra, se convierta en el demonio mismo, ¿no? Es muy interesante. ¿Qué es lo que hace que Drácula, que este príncipe amado de Dios, con toda la bondad, se convierta en el artífice del demonio? Su capacidad o su incapacidad para aceptar la muerte de un ser amado. Ese sufrimiento que queda en Drácula cuando se entera de la muerte de su amada es lo que hace que reviente, se fracture, se diluya su identidad, ¿no? Y entonces, bien. Pues bueno, va a seguir habiendo muchas cosas que van a salir. O sea, sí, lo quiero dejar aquí para si hay alguna idea, alguna intervención, alguna reflexión que quieran hacer en estos últimos 10 minutos. Normalmente, a veces me llego a extender si lo necesita la clase y las sesiones, me puedo extender algunos minutos. Hoy sí, ya tengo un compromiso acabando esto, pero en otros días sin problema. Pero tenemos 10 minutos, algo que quieran compartir, algo que quieran señalar. Querido Héctor. Mira, Roberto, yo he pensado, a mí me hizo por reflexionar mi lectura del Inmortal, del resumen, porque no tuve tiempo de ver todo. La paradoja que existe ahorita, ahora en este momento, entre todo este concepto del transhumanismo, del tratar de prolongar la existencia, el índice de mortalidad a 100, 120, 140 años, tratando de llegar a ser inmortal, contra lo que dice el libro, ¿no? El transhumanismo, contra lo que dice el libro, que es totalmente al contrario. Digo, el tratar de ser inmortal nos hace ser
más imperfectos de lo que somos, porque llegamos a tratar, a procrastinar, porque si siempre tendremos el tiempo de hacerlo, siempre procrastinaremos, porque lo que puedo hacer hoy lo podría hacer mañana, y si no pasado, y si no en la eternidad, ¿no? Y entonces eso en sí le quita el sentido a la vida. Le quita el sentido a la conciencia de la vida, le quita el sentido al saber que si no hacemos lo que queremos hoy, quizá mañana no lo podremos hacer. Y entonces esa, no prisa, pero esa conciencia de hacer las cosas hoy y hacerlo lo mejor que puedo, siempre, le da un sentido a la vida totalmente contrario al que puede darle el ser inmortal, ¿no? Así es. Es que eso es lo que a veces perdemos de vista, ¿no? Y además mencionas aquí un tema que no está a punto de suceder, está sucediendo, que es el transhumanismo. Y es súper, súper interesante y súper relevante pensar en eso. El transhumanismo, poco a poco, lo que pretende es sustituir la mortalidad, ¿no? O sea, poco a poco es, ok, ¿cómo logro personas que no pierdan fuerza? Vamos, les cambio el brazo y les pongo el brazo mecánico, ¿no? Y entonces esa fuerza, etcétera. Y así hasta llegar al punto en el que ese transhumanismo se convierta en algo más tipo cyborg, ¿no? El poshumanismo, Olvidando, ¿no? ajá. Llegaremos al... Olvidando, como bien dices, el hecho fundamental, el hombre, nosotros que existimos, el ser humano que hoy existe bajo una naturaleza que es mortal. Y esta naturaleza mortal implica que no somos perfectos, pero sí somos perfectibles, es decir, sí podemos ir mejorando gracias a esa conciencia de que tal vez mañana no tenga la posibilidad de ser mejor. Y entonces me ayuda, ¿no? Y con esto además pones un tema que va a estar saliendo mucho en este curso, que es, si yo empiezo a reconocer que soy mortal, ya no empiezo a pensar mañana seré virtuoso. Empiezo a ser virtuoso hoy, porque no sé si mañana me alcance. Empiezo a ser virtuoso hoy, como decía, en decir, voy a perdonar a mi amigo que me hizo esto. Ya voy a dejar de vivir enojado con mi mejor amigo por este pleito, o con mis papás, o con la familia. Entonces, me esfuerzo en ser una mejor versión hoy, no mañana, porque no sé si mañana lo tenga a la mano, ¿no? A esa persona o a mí. Eso incluso me ayuda a tener una vida más sana en lo emocional. Vale la pena enfrascarme en un pleito con una persona, o mejor reconozco que ambos somos mortales y que este pleito es consecuencia de nuestra falibilidad y de nuestra mortalidad, y que está bien tener diferencias, pero no tenemos por qué llevarlas a un grado en donde nos tengamos que odiar. O sea, hay que aprender a debatir sin querernos lastimar, sin querernos humillar, sin querer someter al otro, sin generar toda esta violencia. Entonces, como bien dices, la inmortalidad nos quita eso. ¿Por qué? Porque sigues siendo un ser humano, no naciste inmortal. Pero cuando bebes de esa agua de la ciudad de los inmortales, que es pues hoy todo lo que la promesa, la falaz promesa de la medicina estética o del transhumanismo y de toda esta ingeniería genética, no estás alterando la naturaleza con la que naciste, estás alterando la naturaleza con la que existirás. Y ahí hay una negación muy fuerte. Gracias, querido Héctor. Lore, Bernardo, y ahí lo dejamos.
Si me sigo cortando, me dicen, y para que participe mejor Bernardo, por favor. Bueno, comentar que a mí me costó trabajo leer el cuento y por eso me encanta luego escuchar a las demás personas Lore, que me ayudan a... Lore, igual si apagas tu micrófono, digo tu micrófono, tu cámara para que te escuchemos fluidamente. Bueno, ¿sí me escuchan fluidamente así? Un poco mejor. Ok. Es que si se trata no participo. Bueno, que cuento me costó un poquito de trabajo. Te dejamos de escuchar, querida Lore. Si no, ya luego nos lo pones. Gracias. Bernardo. Algo que he estado o que he platicado con algunos cuates, con algunos colegas, prácticamente todos nuestros sistemas sociales, políticos y religiosos están fundados en la preservación de la vida. De hecho, creo firmemente que la ideología de un más allá, del Mictlán, del reino de los muertos, del cielo, de la gracia de Dios, del Valhalla, del eterno verano, como lo quieras llamar, está fundado en ese anhelo de inmortalidad, aunque no sea biológica, aunque no sea física. En ese anhelo de no nada más se nos apaga la luz y se acabó. O sea o no sea, es naturaleza y necesidad humana pensar en la preservación de la vida, en la preservación del ser. ¿Y por qué está mal visto el suicidio? ¿Por qué está mal visto el homicidio? ¿Por qué está mal visto ese fue el término adecuado, pero el control de población, ¿no? Porque todos nuestros sistemas políticos y sociales a lo largo de la historia están basados en la preservación de la vida, de la especie, en la conservación y la prolongación de la vida. Bueno o malo, no lo sé, pero es un tronco común que tiene la sociedad a lo largo desde que existe la conciencia, ¿no? Porque la ley natural en otras especies, la cría que sale mal de los changuitos, la matan. Cualquier felino o canino que no sea lo suficientemente fuerte para sobrevivir, muere. Nada más los fuertes tienen derecho a reproducirse para mantener la especie, y los que no van para afuera. ¿Por qué los humanos no somos iguales en ese aspecto, no? Como sociedad, como especie, como ser consciente, ¿no? Esto que mencionas, estoy anotando algunas ideas que ahorita aparecieron contigo. Tienes toda la razón, ¿no? O sea, todo sistema al final está buscando preservar la vida de una u otra manera, y las cosmovisiones espirituales, religiosas, de toda civilización, de una u otra manera, terminan en un más allá, en donde materialmente ya no estamos, pero espiritualmente continuamos, ¿no? Entonces, definitivamente, todo apunta a eso. ¿Por qué está bien visto? ¿Por qué está mal visto? O sea, y si en el fondo esta misma naturaleza humana también es la que nos está apuntando y aventando hacia la inmortalidad. Es una reflexión muy, muy interesante, mi querido Bernardo, y vamos a ir poco a poco. Ahorita no quiero adelantar como algunos temas, pero sí, pues por supuesto, cuando lleguemos al mito de Sísifo con Camus, ahí vamos a trabajar ese tema del suicidio y de o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué nosotros vivimos así, o el suicidio si sí o si no, o el homicidio si sí o si no, y si hay razones suficientemente sustentadas para
una postura o no. Entonces, definitivamente hay que estar atento a todo esto que está sucediendo, ¿no? Y de entrada, lo que sí es, pues, reconocer que somos mortales. Lo demás, vamos a ver cómo se va acomodando la inmortalidad en todo este asunto. Y mi querida Sofía, levantaste la mano. Sí, es que, pero luego me acordé que decías que ibas a cerrar puntual. Entonces dije, bueno, No, ya. pero échatelo y ya cerramos. Perdón. Este, sí, bueno, es que es como muy, muy interesante cómo toda la cultura que hemos heredado del tabú de la muerte, pues define mucho nuestra relación con la vida y con la insistencia de prolongarla, ¿no? Que no siempre fue así. Antes no era así, ese tabú vino con la modernidad. Entonces, y bueno, ¿no? Termina en una insistencia de la muerte, de la muerte que se evita. ¿No? Eso es, o sea, hay una, pues esto que decías, ¿no? De la eterna juventud, de teñir las canas, de las cremas anti-envejecimiento en los aparadores del supermercado y prácticamente no, o sea, no llegas y de primera te ves un libro sobre cómo afrontar la muerte, ¿no? En los mismos hospitales, cuando las personas están enfrentando su propia muerte o la muerte próxima de un ser querido, pues los doctores no hacen una plática abierta, ¿no? Sino que se trata de cómo evitar ese momento fatal, esa tragedia, esa falla contundente de la que la medicina no ha alcanzado a resolver. Y no hay más bien una preparación de, bueno, ¿no? Viene este momento tan importante y pues hay que prepararnos, ¿no? Entonces hay un silencio como muy, muy doliente en ese lugar. Y y bueno, ahí es que algo mencionaba Bernardo, que ahí leyendo es que no sé cómo se pronuncia, pero creo que es Edgar Morin, o Morin, no sé cómo se Morán, ajá. pronuncia. O Morán. Morín, si lo... Edgar Morín. Al Sí. español. Entonces, El francés tiene, castellanizado. ajá, él tiene un libro muy bonito que se llama El hombre y la muerte. Y él, pues, escribe sobre varios mitos antiguos en diferentes culturas, sobre cómo se pensaba la muerte, se relacionaban con la muerte, ¿no? Y hay una parte que plantea en donde esta noción o sea, de la vida después de la vida, en realidad termina siendo una forma que ayuda a los vivos a lidiar con la muerte, ¿no? Que la muerte, o sea, pensarnos como seres finitos y despedirse de alguien tan allegado es tan duro que pensar que vive en otra dimensión nos ayuda a llevar ese duelo, nos ayuda a aceptar la muerte. ¿No? Me parece una perspectiva que no niega lo que dices, pero que sí complementa para los que estamos aquí, ¿no? O sea, digo, también está la parte de la esperanza, ¿no? De los que pensamos que hay una realidad más allá de la materia y que nuestra existencia no está definida por el comportamiento del cerebro, que tenemos un alma, si lo decimos así, ¿no? Está esa parte, pero también está esa parte en donde los que nos quedamos aquí dices, hay algo que concilia con este momento de despedida, puedo con esto, ¿no? Tiene que ver más con el duelo quizá. Entonces, sí, bueno, aquí quisiera para no tomar más tiempo, pero está Muchas, muy interesante. no, al contrario. Muchas gracias, Sofía. Una intervención súper valiosa, súper interesante para cerrar, que mejor que con toda esta reflexión. Efectivamente, porque la idea de inmortalidad como la vivimos hoy es, como dice Sofía, algo que tiene apenas unos siglos, no existió siempre, tiene que ver con la modernidad, con la ilustración,
con la idea de la razón, capaz de ir más allá de... Luego lo explico, pero la modernidad es una intención sin querer queriendo de negar todo. Y hoy estamos negando la naturaleza humana. Y negar la naturaleza humana es negar que somos mortales. Pero luego les hago el recorrido filosófico de cómo se fueron hilvanando estas ideas. El punto es que efectivamente, cuanto más quiero ser inmortal, más me alejo de ser una persona que se completa, que se logra, que vive como debe vivir. Ahí está un libro que no había puesto yo, pero sí estaba en el radar, El hombre y la muerte, de Edgar Morin, pero lo buscan y lo googlean, lo ponen en Amazon y lo encuentran, ¿no? Para quien quiera añadir aquí. Entonces, definitivamente, y eso es algo muy cierto, hoy el ser humano no sabe enfrentar la muerte. Hace 100 años, ni siquiera tenemos que ir tan lejos, hace 100 años, los rastros estaban dentro de las ciudades. La gente, si bien no todos mataban a sus reses y a sus gallinas para comer, veían cómo lo hacían. Hoy no nos atrevemos a matar una gallina para comérnosla. Mejor que ya me la sirvan muerta. Desde ahí ya tenemos un problema con la muerte. Negamos que lo que nos comemos estuvo vivo. Y por eso probablemente está esta moda tan fuerte del vegetarianismo. Que por un lado puede ser una cuestión cultural, una postura, eso está bien, pero puede ser también una moda o incluso parte del mismo miedo a reconocer que soy mortal y que para vivir necesito comer proteína animal. Pero bueno, dejamos esto aquí y nos vemos el siguiente sábado. Ojalá puedan echarse la novela, son 200 y tantas paginitas, pero se van a divertir. Que pasen bonita semana, nos vemos el siguiente sábado. Hasta luego, Conócete buen a fin ti de mismo. semana. Chao. Hasta luego. Que les vaya bien, nos vemos la semana.